Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Isabel Vargas, me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, como todas las semanas, que también lo hacen mis hermanos, hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra de bendición, como toda palabra de Dios, ¿no? Y esta palabra que voy a leer se encuentra en el capítulo 4, está bajo el título de Pedro y Juan ante el concilio, pero en realidad la palabra que voy a compartir específicamente está bajo el subtítulo, dentro de este mismo capítulo, de los creyentes piden confianza y valor. Esta palabra la voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu, y dice así: Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Esta palabra se surge en un contexto en que dice, como dice el subtítulo, dice: los creyentes piden confianza y valor. Y acá se está hablando de estos creyentes. ¿Quiénes eran estos creyentes, no? Estos eran los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén, y acá un poco se refleja cómo eran ellos, ¿no? Ya en el capítulo 4, cómo eran estos creyentes, estos seguidores de Jesús. Me está hablando de seguidores o de creyentes que seguían la voz del Espíritu Santo. Ellos eran guiados pura y exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? También demostraban amor los unos por los otros, porque si uno lee, hay una parte también en este capítulo que ellos compartían. Dice que todos tenían un amor especial y compartían sus bienes, ¿no? Tenían mucho amor unos para con los otros, ¿no? No había mezquindad, había al contrario, ¿no? Había unidad, ¿no? Y los apóstoles dice que daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, porque en realidad ellos lo habían visto, ¿no? Después de que Él había resucitado. Entonces este era el contexto, más o menos en esta situación, en este contexto surge esta palabra, ¿no? Este pedido, porque ellos en realidad están pidiéndole a Dios, y ahora vamos a ver un poquito qué dice esta palabra. Pero en este capítulo se refleja estos creyentes, se reflejan a estos creyentes, a estos seguidores de Jesucristo, ¿no? Como lo dije antes, guiados por el Espíritu Santo, tenían amor los unos por los otros, y los apóstoles predicaban a Jesucristo resucitado, vivo, ¿no? Y en este contexto surge esta palabra, ¿no? Dice que Pedro y Juan son llevados ante el concilio, son amenazados, porque ellos están, como dije anteriormente, predicando a Cristo, la resurrección de Cristo, ¿no? Un Cristo vivo, y era una amenaza para ellos. Entonces ellos lo que hacen es amenazarlos, decirles que no hablen más, no tenían que hablar de Jesucristo, pero ellos no tenían miedo. Entonces cuando son liberados van, ¿no? Hasta, dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y les cuentan a los suyos, ¿no? A los creyentes, a los demás creyentes,
lo que les habían dicho los sacerdotes, los ancianos, de las amenazas, de la persecución que estaban sufriendo y que sufrirían por predicar a Jesucristo, ¿no? Y acá es donde a mí me llama la atención, ¿no? Qué convicción, qué seguridad, y a quién ellos se dirigían en primer lugar, ¿no? Y es una enseñanza para nosotros, para mi vida en primer lugar, porque yo recibí la palabra, pero en realidad es para todos, ¿no? Porque la palabra de Dios es para todos sus hijos. Y dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, le recuerdan lo que había dicho por boca de David y lo reconocen el poder de Dios, la majestuosidad de Dios, su soberanía, ¿no? Por sobre todo, ¿no? Por sobre todo poder, sobre toda jerarquía inclusive, ¿no? Religiosa, humana. Es decir, acá lo reconocen, ¿no? Es lo que hacen, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? Ante las amenazas, ante una situación de conflicto, ante una persecución, unánimes, dice, todos unidos, van y claman a Dios, alzan su voz, dice, ¿no? Alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, le pidieron ayuda a quien tenían que pedirle, que era Dios, era el único que podía ayudarlos, ¿no? Y esto es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Que hoy no tiene que ser tan diferente que como es en ese entonces, ¿no? La palabra misma, la Biblia misma lo dice, ¿no? Las Escrituras, que la palabra es viva, es eficaz, tiene vida, fue para ese tiempo y también es para nosotros, es una enseñanza para nosotros. Entonces esto me está diciendo que hoy también, ante cada situación que yo esté viviendo, que quizás no son persecuciones como en ese tiempo, si bien sabemos que hay países donde hay persecución para los que predican la palabra de Dios, ¿no? Pero acá quizás sufrimos otro tipo, no persecución literalmente, ¿no? Como lo que significa, pero sí sufrimos situaciones, ¿no? Que también que nos aquejan, que nos molestan, quizás porque no, algún tipo de persecución. Tenemos situaciones, ¿no? A las que nos enfrentamos, ¿no? Cotidianamente, persecuciones, y uno podría hablar y podemos pasar situaciones difíciles, ¿no? Económicas, familiares. Y bueno, y uno lo podría ver como un tipo de persecución, ¿no? Hablando de alguna manera, asociándolo, ¿no? Y qué bueno es tomar en cuenta esta palabra, ¿no? Para nuestra vida. Y que ante cada situación podamos tener esa convicción, esa seguridad de a quién tenemos que ir, ¿no? A quién tenemos que pedirle ayuda, a quién tenemos que reconocerlo en nuestras vidas, ¿no? Eso me hablaba a mí esta palabra. Y después le recuerdan también, le hablan, ¿no? En esta oración que están haciendo, ¿no? Dice, se reunieron, en realidad, más que oración, están clamándole a Dios, ¿no? Por su ayuda. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se le recuerdan, ¿no? Que en realidad todos estos habían unido en contra de Jesucristo, ni que era su Hijo. Y el versículo 28 también, ¿no? Me deja reflexionando porque dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, acá me muestra que Dios no está ajeno a nada, que Dios está al control de toda situación y que si en ese momento, hablando de su Hijo Jesús, de lo que le hicieron a Jesús, Él dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que Dios no iba ni va a permitir nada que Él no quisiera. Es decir, no iba a suceder nada que Él no permitiera, mejor dicho, ¿no? Y acá lo está diciendo, Él sabía lo que le iba a pasar a su Hijo. Y también sabe lo que estamos viviendo nosotros y lo que vamos a vivir, ¿no? Y como lo dije anteriormente, no va a suceder nada que Él no permita. Él está en control de toda la situación. Y acá
acá estos creyentes le están recordando eso, ¿no? Que Él está al control de todo y que todo lo que pasó Él ya sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros sepamos, tengamos esa convicción también, que Él sabe todo lo que estamos viviendo y no va a permitir que nos pase algo que Él no quiera. Es decir, está en su voluntad, si está en su voluntad o no. Es decir, que tengamos ese reconocimiento de quién es Dios, de quién estamos hablando. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas. Es decir, acá me muestra que en realidad se están enfrentando no a ellos, sino a Dios mismo. Es decir, acá ellos le presentan la situación, les presentan a Dios la situación, lo que están viviendo, las persecuciones, las amenazas, pero toman esas amenazas como que son directamente a Dios, a Él lo están amenazando. Es decir, lo ponen al frente de su situación, es decir, ven a Dios, reconocen a Dios en sus situaciones, que no están peleando contra ellos, sino están peleando contra Dios, ni más ni menos, con quien hizo todo el mundo, todo lo que en Él hay, quien permitió que sucediera lo que sucedió con su hija, es decir, lo están reconociendo. Y así nosotros, ¿no? Me hablaba de esto a mí, ¿no? Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y acá lo que me llama también más la atención, que en el medio de la persecución, en el medio del sufrimiento, ellos no piden que los saque del sufrimiento. Ellos piden que les dé el denuedo para hablar su palabra. Así que ellos puedan con denuedo seguir predicando a pesar de las persecuciones, a pesar de los conflictos. Y esto un poco también me confronta, ¿no? La palabra confronta, porque me confrontó en el sentido de que qué tremendo, qué convicción, qué seguridad, qué amor a Dios, qué amor a su obra y a su palabra, que no estaban pidiendo que los libraran de las persecuciones, sino que estaban pidiendo que les dé el denuedo para poder hablar de Él, ¿no? De hablar a su palabra, para predicar a Jesucristo. Y como dice el subtítulo, ¿no? Estaban pidiendo confianza, estaban pidiendo valor también, ¿no? Para poder seguir adelante, a pesar de. Y esto me hablaba mi vida, ¿no? Y hablaba que bueno, a veces pasamos por situaciones y nosotros enseguida nos desanimamos y estas situaciones vienen para desanimarnos, o están, porque tienen que estar, porque todos pasamos por situaciones, y lo que hacen es desanimarnos y robarnos la fe, cuando en ese tiempo, qué tremendo, es decir, ellos no pedían ser librados de esas situaciones, pero sí que les dé el valor y la confianza para ellos seguir hablando de Él, sin miedo, confianza, valor, ¿no? Y el denuedo para hablar de su palabra. Qué tremendo. Y eso, bueno, un poco nos deja, ¿no? Pensativos, analizándonos, como dice la palabra, que tenemos que examinarnos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, que estamos viviendo como esos seguidores de Jesucristo en ese tiempo, o por lo menos tratamos de hacer algo similar, de buscar más de Él, de conocerlo, de ante cada situación clamar a Él directamente. Es decir, me hablaba mucho a mí como hija de Dios, como cristiana. ¿Realmente estoy obrando como tendría que obrar? Tremendo. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ya lo daban por hecho. Es decir, que les dé el denuedo de hablar su palabra mientras extiendes tu mano para hacer señales y prodigios. ¿Pero cuándo? Y esto es lo que me llama la atención. En el medio de una persecución, en el medio de situaciones difíciles. No, y si uno lo lleva al hoy, ¿no? También estamos viviendo persecuciones, es un decir, ¿no? Pero estamos viviendo situaciones difíciles a nivel mundial, a nivel del país, a nivel nacional, a nivel personal. Estamos viviendo situaciones difíciles. ¿Y por qué no creer que Dios también puede extender su mano y también puede permitir que en estos tiempos difíciles se hagan sanidades, señales y prodigios
en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Por qué no en este tiempo difícil que estamos viviendo, no predicar su palabra, no hablar con denuedo su palabra, ¿no? Qué tremendo. Y bueno, esta palabra realmente me recordaba, ¿no? La profecía, ¿no? Hay una profecía, está escrita en la Biblia, que dice en Joel, ¿no? Que será derramado su espíritu, de su Santo Espíritu sobre toda criatura en los últimos tiempos. Y si uno lee las escrituras, saben que en los últimos tiempos las situaciones no van a ser mejores, al contrario, sabemos que cada vez van a ser peor. Entonces, un poco yo miraba la similitud, ¿no? Acá. Y en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que cuando hubieron orado, dice cuando terminaron de orar, ¿no? Porque todo esto es una oración, un clamor a Dios en esa situación de amenaza, de persecución que estaban sufriendo, dice cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se vivió como un segundo Pentecostés, ¿no? Con la diferencia que acá se estaba viviendo una situación difícil. Había situación difícil, había persecución, había amenaza. Es decir, y en el medio de toda esa situación fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y pudieron, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Y esto me llevaba al hoy, ¿no? Sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que vamos a recibir esa llenura del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y acá viene, ¿no?, la pregunta que yo me hacía, Dios mío, y que tenemos que hacernos todos, ¿no? Pero realmente, ¿estamos viviendo como esos creyentes? ¿Tenemos amor los unos para con los otros? ¿Estamos unánimes, sin contienda, sin enojo? ¿Estamos mirando todos, buscando el rostro de Dios en primer lugar? ¿O estoy mirando para mi beneficio personal? ¿Se predica a Jesucristo? ¿Se predica el mensaje de la salvación? ¿Predicamos el mensaje de la salvación? ¿Estamos en la misma situación espiritual en la que estaban ellos, guiados por el Espíritu Santo? ¿Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Somos guiados en cada situación? Cada cosa que tengamos que hacer, la ponemos en oración y esperamos la guía del Espíritu Santo en cada cosa que hacemos. Y ahí, bueno, ahí es como que me dejó pensando, realmente. Y analizándome y reflexionando y mirándome y viendo si realmente estamos viviendo así, si estoy viviendo así, ¿no? Y si como hijos de Dios estamos viviendo de esta manera para que Dios pueda derramar de su Espíritu Santo sobre toda criatura, como dice en la Biblia, como dice en su palabra, que su palabra se cumple, sabemos, porque sabemos que Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, es una promesa, pero para eso tenemos que estar nosotros preparados para recibir esa llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces esta palabra a mí me hizo más que nada reflexionar, examinarme. Yo, como hija de Dios, como creyente, realmente me estoy preparando, estoy pidiendo la llenura del Espíritu Santo, pero también me estoy preparando espiritualmente para poder recibirla. Porque la iglesia que viene a buscar Jesucristo es una iglesia de poder. Si uno lee las Escrituras, es una iglesia de poder. Estamos hoy como iglesia de poder, podemos decir que realmente estamos como una iglesia de poder. Entonces esto realmente a mí me confrontó, la palabra me confrontó, y cuando yo hablo de iglesia no hablo de todo, hablo de mí. Es decir, yo personalmente cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces esto me llevaba a reflexionar si realmente nos estamos preparando para la venida del Señor Jesucristo, si realmente estoy escuchando su palabra, siguiendo la guía de su Espíritu Santo, estoy buscando amar directamente, ¿no?,
a mi hermano como lo dicen las Escrituras, como Dios nos pide, que Dios es amor, y Él pide que nos amemos los unos a los otros, ¿no? ¿Estoy haciendo eso? ¿Estoy predicando a Jesucristo el mensaje de salvación? ¿Estoy predicando a este Dios vivo que tiene poder para transformar no solamente mi corazón y mi mente, sino toda mi vida y la vida de mi familia? Bueno, esto es una pregunta que me hago y que dejo para que cada uno se la haga, porque realmente a mí esta palabra me confrontó mucho. Pero bueno, es bueno porque hace que uno se analice y vea realmente si estamos obrando como Dios quiere que obremos, ¿no? Yo me estoy haciendo una autocrítica, soy yo, ¿no? Me estoy yo examinando. Yo creo que todos como hijos de Dios tenemos que hacer esto, ¿no? Examinarnos y tratar de imitar, ¿no? Qué bueno sería que tratemos de imitar la fe de esos creyentes, de esa iglesia primitiva, ¿no? Porque es esa iglesia la que Dios viene a buscar. Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, una palabra hermosa, de bendición, y para seguir realmente reflexionándola, ¿no? Porque el Señor nos sigue hablando y si nosotros le pedimos, nos sigue mostrando también, ¿no? Si le preguntamos qué está bien, qué está mal en nosotros, bueno, Él nos responde, Él nos enseña a través de su palabra, ¿no? Así que bueno, esta es la palabra.